Poirot estaba fuera, y para cuando la caja de tabaco azul y dorada había desaparecido, el heredero también había desaparecido. Chuley Manor rompió las caras educadas y las deudas secretas, y el capitán Hastings, con más coraje que la artesanía, tomó la vigilancia nocturna que decidiría si un hombre había huido o sido enmarcado. Hay mañanas en Londres que poseen, si no un brillo, al menos un buen polaco honesto. Tal fue el caso cuando retiré las cortinas de nuestro piso en las mansiones de Whitehaven y encontré que la ciudad hacía todo lo posible en azul. Estaba de excelente ánimo. El café fallido, los tiempos yacían plegados en mi codo, y Puro, mi amigo de tantas decenas de aventuras, se sentó frente a una esfinge particularmente ordenada, inspeccionando su huevo suave como si estuviera en juicio. Mi querido Puro, me aventuré, parece que ese huevo ha cometido un delito grave. Lo ha hecho, dijo Puro. Está demasiado cocido. Suspiró, luego me sonrió de esa manera indulgente. Perdóname, Hastings. Una carta llegó tarde anoche. Hay un pequeño asunto en Bruselas. Familia delicada. Debo ir de inmediato. Confieso que estaba desvanecido. Me había prometido una semana de holgazanía agradable bajo su techo, buenas comidas, un lugar de golf, sin asesinatos. Eso es un jabalí, dije. ¿Cuánto tiempo serás? 2, tal vez 3 días, inclinó la cabeza. Mientras tanto, promete algo. Cualquier cosa, respondí noblemente. No, dijo Puro con gravedad. Intento de jugar al detective. Es un juego para el que no tienes el equipo, como se dice. Ven, viejo hombre, protesté. Después de todos los casos que hemos pasado juntos, debería esperar haber aprendido un truco o dos. Siempre me estás diciendo que use las facultades. Las facultades, sí, dijo Puro, ojos brillando, pero no la imaginación que salta setos y galopa. Permanece en el camino, Hastings. Muy bien, dije con dignidad, aunque admitiré una leve herida. Me contentaré con un momento tranquilo. Bon, dijo, levantándose. Ya he telefoneado para un taxi. Hay una lista para Gore sobre las plantas y para usted, hizo un gesto hacia un pequeño pila de sobres. Tu correspondencia. Quizás haya una invitación a una carrera o para disparar algo. Estas cosas te mantienen feliz. Tomó su sombrero y su bastón, y con aquel relato particular de abrigo y guantes, desapareció en la dirección del ascensor. Viajes seguros, viejo compañero, llamé. Y no te preocupes por mí. Me comportaré. Jacón Bu, fue la débil respuesta. Recuerda, no hay aventuras. La puerta se cerró. El silencio descendió, roto solo por el ruido lejano de la jaula de elevación y, poco después, por el gruñido del taxi de abajo. Me quedé allí un momento, sintiéndome extrañamente con los cabos sueltos. Sin la presencia compacta de Puro, las habitaciones se expandieron como una tienda de campaña con un poste retirado. Aún así, no soy el hombre que se deprime. Me volví a mi correspondencia. Hubo 2 billetes, que ignoré valientemente, una circular que me invitaba a comprar un brillo eterno prometedor. Desconfié de la frase, y noté una mano masculina gruesa sobre un sobrecuadrado. En el interior, en una hoja de papel crema rígido. Querido Hastings, hace demasiado tiempo desde que tuvimos un chinguaga adecuado. Estoy escribiendo para rogarte a Chuley Manor durante el fin de semana. Lady Eleyanena necesita una compañía alegre, y debería valorar enormemente a un viejo camarada a mi lado. Su hijo Charles está bajo el clima, y la casa es un poco sombría. Su secretario ha prometido una comida decente. Habrá una pequeña fiesta, buen aire, tal vez una sesión si el clima se mantiene. Tu viejo camarada, el mayor Roland Pritchard. Me reí directamente. Pritchard, Roland para mí, había estado conmigo en el regimiento, un compañero de acantilado y con cara de cobre cuya conversación atendía a lo ruidoso. Era el tipo de hombre que te aplaudía en la espalda tan de corazón que contaba tus omóplatos después. Sigue siendo un alma cálida, y me gustaba. En cuanto a los Chuley, los conocía por reputación, familia, dinero, caballos antiguos del condado y un interés de envío. Un lugar grande en Surrey, con finas avenidas de roble y un conservatorio gótico que la gente parecía reparar para siempre. Una invitación, murmuré, mirando a la puerta por la que Puro había desaparecido, y estrictamente hablando, no una aventura. Un fin de semana en el campo es lo más tranquilo del mundo. En una hora había telefoneado mi aceptación, aseguré un lugar en el tren de la tarde desde Waterloo y empacé una bolsa con lo que consideraba esencial, una chaqueta de cena decente, 2 corbatas siempre fuera de lugar, mis zapatos de golf, optimismo y un libro sobre moscas de trucha,
que quise leer y nunca lo haría. El viaje fue del tipo que disfruto. Los campos verdes se deslizaban, un paro puesto me tomando las manos de una manera que era bastante conmovedora, y un portero que podría ser inducido por una pequeña punta para producir un sándwich que no había cumplido la Gran Guerra. Desperté, leí 3 páginas sobre una mosca llamada March Brown con gran interés y sin comprensión, y el tren suspiró en una pequeña estación cuyo letrero de plataforma, amigable y esmaltado, anunciaba, Calodís. Un motor esperaba, negro y cuadrado, el tipo que parece devorar vehículos menores. El conductor, un hombre de 50 años con el cuidadoso bigote de su estación, tocó su gorra. Señor Hastings, señor. De Lady Eleanor. Solo así. Bajamos a lo largo de los carriles, oliendo gloriosamente la hoja triturada y la tierra húmeda. En 10 minutos, los setos se cayeron y vi la casa, de manera contundente. Presentaba un frente encantadoramente confuso, como si 3 arquitectos se hubieran discutido y nadie se hubiera salido con la suya. Atrapamos antes de un vuelo de escalones poco profundos. La puerta se abrió a nuestra llegada, y un mayordomo de la vieja escuela, delgado, con una cara como pergamino y una voz sintonizada a la capilla, me recibió como si fuera un paquete de algún interés. Señor Hastings, bienvenido, señor. Soy Weaver, si me permite. Me alivió de mi bolso y me dirigió a través de un salón cuadrado que olía ligeramente a cera de abejas, para mi deleite privado, a perros. En una mesa de roble, debajo de un espejo, se encontraba una caja de vidrio que contenía una pequeña caja de tabaco, oro y esmalte azul. Weaver observó mi mirada. El difunto esposo de su señoría recolectaba tales bagatelas, señor, dijo. Este se considera un favorito. Comenté algo amable, pensando como puro lo habría mirado con gusto y tal vez disertado sobre los esmaltes durante un cuarto de hora. En el salón encontré a Lady Eleanor Chuley junto al fuego, aunque el día no era frío. Se levantó, una mujer alta de unos 50 años, guapa más que hermosa, con un porte y ojos finos que evaluaban sin parecer hacerlo. Llevaba seda negra y una modesta serie de perlas que, si mi ojo valía algo, no eran modestos ni en número ni en precio. Capitán Hastings, dijo, su voz baja y agradable. Estoy agradecida de que pueda venir a tan corto plazo. Roland habló de ti con entusiasmo. Murmuré algo sobre placer y deleite. Uno dice estas cosas en los salones y las significa hasta cierto punto. Luego me presentó a la señorita Ann Foster, su secretaria, una mujer joven, pequeña, con cabello pálido y una manera sincera. Lady Eleanor sonrió débilmente. Miss Foster administra mi correspondencia y mantiene el hogar en orden. Ella vale su peso en oro. Tomamos té. Un pequeño espaniel, una criatura perfectamente formada llamada Pip, se unió a mi rodilla y me dio el tipo de mirada que normalmente se reserva para pasteles. Lady Eleanor continuó. Conocerás a mi hijo en breve. Charles vive conmigo aquí en Chuley, aunque a menudo está en Londres, y confío en él más de lo que cree. Como si fuera Q, la puerta se abrió, y Charles Chuley entró. Era un hombre guapo, de unos 30 años, con el cabello oscuro cepillado con demasiada precisión y una inquietud en sus movimientos que sugería que podría surgir en cualquier momento. Me saludó con un encanto fácil. Blacksmith, escuché, dijo sonriendo. Observé su deslizamiento de mirada de vez en cuando, como si esperara a alguien o algo. Por ejemplo, fue estable cuando vertió el té, pero 2 veces lo vi reorganizar las cucharaditas en un patrón, solo para cambiar de opinión y ponerlas de vuelta. Encontré mis piernas, formularios y 2 cartas, una con un sello de Casa Bancaria de Londres. Charles, con un movimiento descuidado, deslizó las cartas en un cajón y se rió. Aburrido como agua de zanja. ¿Qué? Ven, te prometí al alcalde. Cortamos una puerta lateral y llegamos a la tierra estable. Los adoquines estaban húmedos de un reciente rocío. Un novio, la tapa bajada, tocó su forelock cuando pasamos. El alcalde, un hombre castaño brillante, estaba parado como una llama en su puesto. Charles acarició su cuello, murmurando. Fue transformado en ese momento, fácil, sincero, incluso gentil. El caballo acarició su manga, y luego, con la fría cortesía de su amable dueño, inspeccionó mi bolsillo y lo encontró sin galletas. Lo siento, le dije, sintiéndome juzgado, y tomé nota para sobornarlo más tarde. En nuestro camino de regreso, cruzamos el borde de los jardines y una estrecha franja de arbustos. Una pequeña puerta condujo a un camino que había notado desde el frente, una caminata de grava flanqueada por setos. Cuando pasamos, la puerta dio un chillido quejumbroso. Debo engrasar eso, dijo Charles distraídamente, luego agregó,
como sorprendido por el pensamiento. Sí, debo hacerlo. Nos habíamos vestido para la cena a las 7:30. Weaver, apareciendo con presencia casi sobrenatural, me informó de la hora simplemente materializándose, como si pudiera ver el tiempo como un objeto físico. En mi habitación encontré mis cosas dispuestas de manera que me hizo sentir cuidada y ligeramente incompetente. Até mi corbata con la ordenación que uno alcanza en el tercer intento. Cayó. El salón antes de la cena es una prueba de inteligencia social, una prueba en la que me halago, no deshonra la escuela. La señorita Foster se paró al manto hablando en silencio con Lady Eleanor. Me confió, cuando nos presentaron más completamente, que estaba aprendiendo mucho, por lo que parecía significar el arte de no sobresaltarse cuando los planes cambiaban. La cena procedió de manera apropiada para tales casas, la sopa sincera, el pescado moralmente sólido, el asado que merecía aplausos. La conversación tocó el clima, esperanzado, el espectáculo del condado, controvertido, algo de escándalo sobre mermelada y caballos, divisivo. Charles no dijo mucho. Lady Eleanor habló un poco, pero lo que dijo fue puntiagudo y amable. La señorita Foster evitó que el agujero se viera a la melancolía, haciendo las preguntas correctas en los momentos adecuados. En el postre, me encontré sentado cerca de la caja de vidrio que había notado anteriormente. La pequeña caja de tabaco guiñaba un ojo con la luz de la vela, el esmalte azul atrapando una chispa como una estrella. Lady Eleanor siguió mi mirada. Mi esposo lo compró en Viena, dijo, su voz tenía la cualidad de la memoria lejana. Era un objeto frívolo y, por lo tanto, esencial. Ella sonrió débilmente. He llegado a pensar que tenía razón. Uno debe mantener al menos una cosa frívola en una habitación. Desalienta la tristeza. Muy sabio, dije. A menudo sirvo esa función yo mismo. Se rió. Y si permito que el lector sepa que estaba contento, lo hago en el espíritu de plena confesión. A un hombre le gusta sentirse útil, aunque sea principalmente como una fuente de ligereza. Para las 11, la casa se había asentado. En mi habitación descubrí que Weaver, o posiblemente un hada benevolente, había ideado un pequeño fuego, aunque la noche era suave. Me senté un tiempo, contento, pensando lo excepcionalmente relajante que es estar entre extraños que se comportan bien. Hubo, si soy honesto, una pequeña voz en mí que disfrutaba ser el único hombre en la casa que había acompañado a un famoso detective en decenas de aventuras. Me atrevo a decir que le prestó a mi persona un glamour débil. Hastings, pensé mientras aflojaba mi corbata, eres un compañero de piezas. Con puro lejos, debes representar la profesión. Hice una pausa allí. Representar la profesión. La frase me hizo reír. No soy detective, como le gusta recordarme. Y, sin embargo, lo he visto, ¿no? Observar la forma en que se da cuenta de que escucha más cómo se dice algo que lo que se dice. Se me ocurrió, no por primera vez, que en un apuro manejaría un pequeño misterio si uno se presentara. Soplé la vela y me quedé en la ventana por un momento. Los jardines yacían plateados bajo una luna joven. En algún lugar, un búho hizo ese sonido suave y asombrado, como si la noche hubiera dicho algo inapropiado. Desde más allá del arbusto, una puerta chirrió con la leve brisa, o de lo contrario, un sirviente difunto había salido a fumar y regresado nuevamente. Las casas tienen pequeños ruidos por la noche que uno no comenta de día, tiran un conjunto diferente de palancas en la mente. Dormí bien. Si hubo sueños, los he olvidado. Sin embargo, estoy casi seguro de que, justo antes de que el sueño me llevara, compuse en mi cabeza la frase inicial de una carta puro, en la que le aseguré, en mi honor, que debería tener un fin de semana de campo tranquilo y eminentemente respetable, y regresé a Londres sin nada más sensacional que informar, salvo el descubrimiento de que la carne asada de Lady Eleanor era la mejor en la superficie. Es una lástima de una manera que uno no puede enviar una carta a uno mismo en el pasado con una pequeña nota adjunta, no estés demasiado seguro. Me desperté con el agradable sentido del silencio del campo, que nunca es realmente silencio en absoluto. El núcleo de las torres, el lejano balido de las ovejas, un canto con la importancia personal de un primer ministro, estas son la orquesta de un país de luto. Me estiré, me felicité por dormir como un tope y sonó agua caliente con el aire de un hombre que significa ser maestro de su época. Cuando llegué a la habitación de la mañana, eran las 9, más tarde de lo correcto en una casa de este tipo, aunque no escandalosamente. Weaver me recibió con su dignidad sepulcral y me llevó a una escena que me pareció menos tranquila. Lady Eleanor estaba en la ventana, mirando con una expresión demasiado compuesta para ser natural. La señorita Foster, su secretaria,
Derramaba café con manos que se movían de manera eficiente, aunque con un tono demasiado rápido. El mayor Pritchard estaba junto al hogar, una copia del Times colgando olvidada a su alcance. Buenos días, dije con lo que esperaba fuera alegría. Confío en que todos están renovados. Buenos días, Capitán Hastings, dijo Lady Eleanor. Ella no se volvió de la ventana. La señorita Foster, después de una pausa casi imperceptible, me entregó una taza. Café, señor. Gracias, lo acepté con agradecimiento. ¿Y dónde está nuestro joven anfitrión esta mañana? El silencio que siguió fue del tipo que hace que una bandeja caída lo rompa. Por fin, Pritchard se aclaró la garganta. Charles no está deprimido, dijo brevemente. Ni, al parecer, estaba en su cama anoche. No en el suyo, comencé y me detuve porque sonaba absurdo. Seguramente Weaver. Weaver obtuvo sus botas para limpiar esta mañana, explicó la señorita Foster. La cama no estaba hecha. El abrigo faltaba y la puerta de la terraza sin parchar, dijo Lady Eleanor, desaplicada y repetida, suavemente, todavía mirando a los jardines. Confieso que me sentí incómodo. El hijo de la casa, ausente de su cama, no se conocía a sí mismo. No se trataba de un pequeño descuido. Algo más ha desaparecido, agregó, y se movió hacia el pasillo, haciéndonos señas. Seguimos, perplejos, en el amplio espacio del retrato. Lo vi de inmediato, la pequeña caja de vidrio sobre la mesa de roble estaba abierta. Exclamé, la caja de tabaco azul y dorada, la pieza favorita de su difunto esposo, se había ido. Pritchard murmuró un juramento bajo su aliento. La señorita Foster no dijo nada, pero sus manos se doblaron ante ella en los nudillos. La cerradura no fue forzada, dijo Lady Eleanor. Yo misma coloqué la llave en mi escritorio ayer por la tarde. Esta mañana se ha ido. Podría haber sido Charles, dijo Pritchard, en el tono de un hombre que se obliga a declarar una verdad desagradable. Los labios de Lady Eleanor se apretaron. Mi hijo no lo haría, dijo, con dignidad, pero sin convicción. Weaver apareció, como de costumbre, sin novedad. ¿Debo llamar a la gente local, mi señora? Preguntó. Todavía no, dijo rápidamente. Aún no. El desayuno fue traído entonces, huevos, tocino, mermelada y gachas al vapor como una niebla en la mesa. En otras circunstancias, habría sido excelente, y de hecho me encontré comiendo de todo corazón, pero la conversación marcó tensión. Pritchard untaba mantequilla como si fuera el enemigo, Lady Eleanor jugueteaba con su cuchara, y la señorita Foster parecía determinada a mantener las copas llenas, de modo que nadie notara el silencio. Pip, el espaniel, hizo otra inspección de mis tobillos, y al no encontrar nada, suspiró con el reproche más profundo. Por pura lástima, sacrifiqué un trozo de tocino hacia él, ante lo cual Pritchard ladró. Mira a un perro y te estropeará. Fue en ese momento que Lady Eleanor desplegó una carta que había mantenido medio escondida junto a su plato. La miró una vez, luego se la entregó sin comentarios a Pritchard. Él leyó, silbó suavemente y me la pasó. Las palabras eran pocas, pero duras. Liquidación de sumas pendientes esperada sin demora. Fallando en el cumplimiento, comenzará la acción legal. No había firma. Solo la crueldad ordenada y mecanografiada de un empleado bancario. Deudas, murmuró Pritchard. Temía tanto. ¿Debería decírselo al niño? ¿Por qué no habló de esto? Lady Eleanor midió su voz. Charles sabe cómo me siento al honrar lo que se debe. También sabe que preferiría vender los caballos o incluso mis joyas antes que soportar la desgracia pública. ¿Charles sabía sobre esta carta? Pregunté. Su mirada cambió brevemente hacia el jardín. Lo dejé en su escritorio anoche. El peso de ese silencio nos presionó a todos. Hubo una pausa en la que cada uno parecía escuchar pasos que nunca llegaron. Entonces, Pip, el espaniel, trotó con el aire de alguien que sabe más de lo que dice, y se sentó a mis pies como si me otorgara su confianza. En ese momento, sentí la ausencia de Puro más intensamente que nunca. Hubiera sabido qué decir, qué preguntar, qué buscar. Solo tenía los instintos de un compañero ordinario con antecedentes militares, y no más talento para la deducción que un perro de oveja. Y, sin embargo, mientras estaba allí, consciente de cada ojo que me observaba como si de alguna manera pudiera saber el curso adecuado, no pude evitar recordar mi jactancia de la noche anterior. Con Puro lejos, debes representar a la profesión. Representarla. Una frase buena. Solo que ahora la profesión parecía exigir algo de mí. Me aclaré la garganta,
Puse mi taza de café con decisión y dije lo primero que se me ocurrió. Quizás deberíamos buscar en los terrenos. Para mi asombro, estuvieron de acuerdo. Me halagué, podía dar un pedido de manera razonablemente sólida. Deberíamos buscar en los terrenos, dije. Y he aquí, en 10 minutos, Weaver había convocado a 2 lacayos. Pritchard había producido un bastón lo suficientemente robusto como para someter a un buey, y Lady Eleyanena había permitido la acción con una inclinación resignada de cabeza. Así me encontré promovido, por aclamación silenciosa, al rango de detective en funciones. Confieso que estaba bastante contento. Puro siempre había sostenido que no estaba hecho para la investigación detectivesca. Sin embargo, aquí estaban mis compañeros buscándome por dirección. Un compañero no pudo evitar cuadrar los hombros. Dividimos fuerzas. Pritchard llevó a un lacayo los establos. Lady Eleyanena permaneció en el pasillo, presumiblemente en caso de que Charles apareciera con barro en los zapatos, y yo, con la señorita Foster y Pip, marché hacia los arbustos. La pequeña puerta chirrió familiarmente al pasar. Me incliné para examinar la grava, adoptando la pose de puro al inspeccionar una pista. Desafortunadamente, había elegido un lugar directamente debajo de una rama goteante, y una gran gota de agua cayó por mi cuello en el momento decisivo. Dije una exclamación más propia de un soldado que de un caballero. La señorita Foster me miró cortésmente. Pip estornudó. Observe, dije, recuperando la dignidad. Estas marcas de rasguños, el talón de un hombre, seguramente. La señorita Foster se inclinó más cerca. Parece ser suyo, capitán Hastings, de anoche. Examiné la impresión nuevamente y tuve que admitir que tenía razón. De hecho, había estado parado sobre mi propia evidencia. Sin embargo, la perseverancia gana batallas. Presionamos a través de la grava y encontramos un pequeño trozo de papel medio enterrado. Lo recogí con un grito de triunfo. Resultó ser una forma de apuestas de carreras. Todavía lo guardé. Puro insistía a menudo en que incluso las pequeñas pistas importaban. Cuando regresamos a la terraza, Pritchard emergía del patio de los establos, llevando un pañuelo en el que yacía algo metálico. Encontré esto por el canal de agua, dijo. Lo desenvolvió para revelar un pequeño gemelo, de oro liso, grabado con la inicial E de Eleanor. Di una fuerte inhalación de sorpresa. Sí, dijo de inmediato, su voz muy baja. Charles tuvo un par hecho la Navidad pasada, sus iniciales grabadas. Eran un regalo de su padre. Los usaba solo para la ropa de noche. Las palabras cayeron como piedras en el silencio. Fue la confirmación de la propiedad, y la confirmación significó sospecha. Podría haberse resbalado mientras lo regalaba al alcalde, murmuró Pritchard, intentando aliviar la tensión. Adoraba a esos gemelos, continuó Lady Eleyanena. No se separaría de ellos a la ligera. Los siguientes 5 minutos fueron ocupados en una persecución alrededor del césped. Quizá no era el tipo de evidencia digna de Puro, pero para mí era emocionante. Para el almuerzo, Charles todavía no había aparecido. Weaver nos informó que no faltaba equipaje ni dinero del escritorio de Lady Eleyanena, pero la llave de la caja de tabaco permanecía ausente. El inspector Graves, de Scotland Yard, llegó justo cuando se servían carnes frías y ensalada. Era un hombre serio, con una boca dura y expresión que mostraba poca fe en los aficionados. ¿Entonces usted es el caballero que ayuda aquí? Me preguntó después de las presentaciones. He tenido experiencia considerable, inspector, respondí, ayudando a Monsieur Poirot. Ah, dijo, con el tono de alguien que no cree en las hadas. Decidido a no ser intimidado, intenté imitar la postura de Puro, dedos juntos, barbilla inclinada, y declaré. Ya he observado signos importantes en los arbustos. Desafortunadamente, había olvidado que Pip todavía estaba a mis talones. Al decir signos, el perro se sentó y depositó los restos de un paquete de galletas a mis pies, dando la impresión de que mi gran pronunciamiento se refería a la evidencia canina. La expresión de Graves no se suavizó. Sin embargo, decidí mostrarle que Hastings de Whitehaven Mansions no era del todo inútil. Mi primera oportunidad llegó cuando arrinconé a la señorita Foster en la biblioteca. Estaba ordenando papeles en la mesa de escritura, sus movimientos rápidos, pero sus ojos atentos. Señorita Foster, dije gravemente, ¿sabe si Charles tenía enemigos? Ella me miró fijamente. Todos tienen enemigos, capitán Hastings, a veces incluso dentro de su propia familia. El comentario me golpeó con más fuerza de la que esperaba. No era el tipo de cosa que generalmente dice una mera secretaria. Su tono estaba tranquilo, pero sus ojos,
pensé, me buscaban como para ver si mordería el anzuelo. Estaba preparando un seguimiento más sutil cuando ocurrió el desastre. Me apoyé en el escritorio en lo que pretendía como una postura informal y alteré una olla de bolígrafos. Rodaron por la alfombra como caballería en carga. Cuando había apretado las manos y rodillas para recogerlos, la señorita Foster se había ido en silencio, dejándome con dedos manchados de tinta y sin más iluminación. Luego, probé con los sirvientes. Puro siempre decía, los siervos lo ven todo. Ubicó al lacayo en los establos, un joven llamado Briggs. ¿Estaba el señor Charles aquí anoche? Pregunté con autoridad. Briggs escupió, extrañamente evitando mi zapato. No lo vi. Sin embargo, escuché una discusión en el pasillo, voces elevadas. Ladies Chop y él, tal vez. Eso era ciertamente algo. Le agradecí e hice una nota, aunque, desafortunadamente, mi lápiz se rompió en ese preciso momento. Intenté afilarlo con mi navaja de bolsillo, pero solo logré cortarme ligeramente. Cuando había triunfado, Briggs se alejó a la sala de establos, silbando de una manera que sugería que se burlaba de mí. Más tarde, cuestioné a Weaver. Se puso de pie como un monumento en el pasillo y respondió con calma. El maestro Charles regresó a la casa tarde, dijo Weaver. No puedo precisar la hora. Hubo un desacuerdo, voces levantadas. Escuché a Lady Ellanena decir, no en esta casa. Pero no me demoré. Me detuvo. Lamento, capitán Hastings, que no me demoré. Su sentido de dignidad, parecía, era un obstáculo para la investigación. Sus gestos, la presión de su postura, transmitían fuerza oculta en la mujer. Cuando reapareció, parecía haber estado hundida en espera demasiado tiempo. La pregunta era solo si Charles regresaría por su propia cuenta o esposado. Lady Eleanor, tembló. Eres demasiado contundente, inspector. La verdad a menudo lo es, mi señora, dijo Graves, sin un parpadeo de disculpas. No fue un comienzo alentador. Aún así, me envalentoné por mi reciente éxito con el sorteo secreto. Sentí, de hecho, como un hombre al que se le ha dado el mando temporal de un regimiento y los medios para liderarlo bien. Quizás, dije con firmeza, lo que se necesita es una nueva ronda de consultas. Cada uno de nosotros puede saber algo que, reconstruido, traerá claridad. Propongo, con el permiso de Lady Ellanena, realizar algunas entrevistas. Ella inclinó la cabeza gravemente, como si otorgara permiso nocturno para inclinar molinos de viento. Comencé con Lady Eleanor. Nos sentamos en su habitación de la mañana, ella erguida como figura tallada en su silla, cambiando incómodamente al borde mío. Lady Eleanor, comencé con suavidad, no debe angustiarse, pero me gustaría preguntar, ¿Charles alguna vez habló de enemigos? Sus ojos se llenaron de inmediato. Enemigos. Él es mi hijo. Si tuvo fallas, fueron fallas de juventud. Si hubo disputas, no eran más que disputas. Su voz vaciló y, para mi alarma, una lágrima se deslizó por su mejilla. Fui invadido por pánico, nada me desconcierta tanto como una mujer llorando. Presentando desesperadamente consuelo, solté. Bueno, al menos todavía tiene al espaniel. Hubo un silencio tan profundo que incluso Pip, a sus pies, abrió un ojo de reproche. Lady Ellanena le tocó la mejilla con un pañuelo, pero luego se recompuso, su tono firme. No debe confundirme, capitán Hastings. No soy una mujer fácilmente deshecha. Si lloro, es por un momento. La fuerza de esta casa es mía para mantener. Ella me despidió. No fue, admito, un triunfo. Pritchard fue mi siguiente barrera. Lo encontré en la sala de armas, inspeccionando una pieza de cañón, como un hombre que prefiere la guerra. Le pregunté lo que vio, lo que avanzó, cualquier rivalidad. Foster, dijo, usted es, si puedo decirlo, muy observador. Levantó la vista, sus ojos grises fijos. La observación es parte de mis deberes, capitán Hastings. Pero no cotilleo. Por supuesto que no, dije apresuradamente. Aún así, si Charles confiaba en alguien, él no confiaba en mí, dijo en voz baja. Pero vi lo suficiente para saberlo. Finalmente, propuse que nos encontráramos en el salón, atentos, con Graves escéptico y Weaver en la pared. Cada pista apuntaba a ninguna dirección. ¿Indicaban el robo, el vuelo, ambos? Los párpados de Graves caían con aburrimiento monumental. Pritchard se aclaró la garganta siniestramente. Lady Ellanena me miró con un dolor que no pude soportar. Mi gran clímax se estaba disolviendo en fiasco. Y luego, milagro,
Pip entró en la habitación, la cola alta, algo colgando de su boca. Lo sacudió, dejando un trozo de barro en la alfombra, como si lo hubiera desenterrado en sus divagaciones. Dejó caer el objeto a mis pies con una expresión de triunfo. Me agaché, era una esquina desgarrada de un boleto ferroviario, manchado de barro pero legible. Las palabras decían: Londres, Waterloo, 11:45 de la noche. Me enderecé con toda la dignidad que pude reunir. Damas y caballeros, esto puede ser de consecuencia real. Un boleto para el último tren a Londres, ayer por la noche. Graves se inclinó hacia adelante a pesar de sí mismo. ¿Dónde se encontró eso? Claramente, Pip lo cavó en los terrenos, dije, señalando las marcas de la pata. Fue dejado apresuradamente por alguien, probablemente el propio Charles. Un silencio siguió, roto solo por la admisión de Lady Ellanena. Hijo mío, debería haberlo dicho. Poirot podría haber visto. Sí, señor. No se deleita en la culpa. Mi propia determinación hizo que la empresa se sintiera menos como trabajo de detective y más como locura. Solo era precaución sensata, como un recluta crudo. El momento preciso de la llegada del intruso, la presión, la atención a las espinas, todo exigía cuidado. Pip movía su cola alentadora, como diciendo que incluso los grandes detectives deben ensayar. La noche se estiró. Mis dedos se adormecieron, mi nariz hormigueó, y comencé a reflexionar amargamente en el calor de la chimenea de Chuley. Sin embargo, también hubo una excitante emoción. Sentí, por primera vez genuinamente, estar al servicio, solo en la oscuridad, confiado con el honor de la casa. No era diferente a un puesto de centinela en Flandes, aunque la peor amenaza aquí era un erizo que se frenaba en las hojas. Finalmente, después de la una, llegó el momento. Hubo el más leve crujido de grava, un susurro entre los arbustos. Pip rígido, orejas alerta. Mi pulso dio un salto indigno. Quité mi antorcha, agarré el palo y me agaché, preparado. Los pasos se acercaban. Una sombra se separó del seto y se movió rápidamente hacia la puerta. Extendí la mano con lo que consideraba admirable presencia mental. Mi pie se atrapó en el dobladillo de mi abrigo y me tambaleé, pero en lugar de caer, corrí hacia adelante y golpeé al intruso directamente. Bajamos en un montón, pero fui el primero en revolverse a posición vertical, erguido, sin aliento, pero resuelto. Por una vez, mi error tenía el aire de un triunfo. Manténgase quieto, ordené, con una voz que me sorprendió incluso a mí. El rayo de la antorcha barrió una capa rugosa, botas manchadas de barro y una cara asombrada sirvientemente. Era Briggs, el lacayo. Te atrapé. Jadee. Trató de torcerse, pero Pip sujetó su pierna con celo canino. Entre nosotros lo sometimos. Briggs maldijo furiosamente, pero presioné el extremo de mi palo contra su pecho y exigí una explicación. En su mano había un saco, la tela gruesa, oscura, con tierra como si hubiera sido arrastrada desde el suelo. Los gritos sonaron desde la casa. El inspector Graves y el mayor Pritchard se apresuraron por el camino, con batas de vestidos. Graves rompió un pedido, y juntos abrimos el saco. Fuera cayó la caja de tabaco azul y dorada que faltaba, junto con un puñado de baratijas más pequeñas, cucharas de plata, un broche, un par de velas, todos ruidosamente esparcidos sobre la grava. Lady Eleanor apareció en su bata, pálida pero compuesta, y la señorita Foster flotando a su lado. La caja de tabaco de mi esposo, lloró Lady Eleanor. Me enderecé, pecho agitado pero triunfante. Caballeros, declaré, creo que tenemos a nuestro ladrón. Por una vez, nadie me contradijo. Graves incautó a Briggs por el cuello. Bueno, ¿qué tienes que decir por ti mismo? El desafío del lacayo se derrumbó ante el agarre del inspector. Muy bien, murmuró. Lo tomo. Vi mi oportunidad cuando el joven maestro aceleró su acción. Pensé que todos lo creerían culpable, él con sus deudas, todo eso. Incluso dejé caer uno de sus gemelos por el canal, para que pareciera que había salido esa noche. Y cuando vi el escritorio de su dama desatado, robé la llave después de que Charles se fue y abrí la caja de vidrio yo mismo. ¿Te refieres a que Charles se fue por su propia cuenta? Susurró Lady Ellanena. Yo, gruñó Briggs. Se fue a Londres. Efectivamente, lo vi escapar con abrigo y bolsa. Fue entonces cuando planté el gemelo y tomé la caja de tabaco. Supuse que vendería el lote, desaparecería y todos dirían que el joven maestro le había robado a su propia madre. Graves le dio un empujón, en cambio, lo había ganado una celda. Me miró. Entonces, el gemelo no se perdió en absoluto, estaba plantado.
Un truco ordenado, y uno que nos tragamos con demasiada facilidad. Fue un pensamiento aleccionador. Asentí, recordando cuán ansiosamente la sospecha se había vuelto hacia el hijo ausente. El alivio que barrió la cara de Lady Ellanena fue doloroso de presenciar. Entonces, Charles, a pesar de toda su locura, no me robó. No, señora, dijo Graves bruscamente. Su hijo no es ladrón. Un tonto, tal vez, pero no un ladrón. Presionó un pañuelo sobre sus ojos, y la señorita Foster puso una mano estable en su brazo. Su expresión parecía decir que lo había sabido todo el tiempo, aunque nunca reclamaría crédito. Pritchard murmuró algo sobre los caballos y habría golpeado a Briggs entonces, pero se contuvo. Yo mismo lo habría golpeado si me dejaras, gruñó el mayor, su lealtad feroz hasta el final. Pip gruñó en acuerdo, los dientes aún aferrados a un pliegue de pantalón. El asunto concluyó rápidamente después de eso. Briggs fue marchado en desgracia, la caja de tabaco restaurada a su estuche de vidrio, y los artículos más pequeños devueltos a su lugar. La casa, que había parecido tan nublada por sospecha, respiraba más fácilmente. Lady Ellanena habló suavemente de escribir a amigos en Londres para rastrear a Charles y hacer arreglos para que sus deudas se resolvieran en silencio. Pritchard juró que ayudaría de cualquier manera, su voz dura de lealtad. Incluso el inspector Graves, aunque no me dio más que un vistazo escéptico, parecía menos incrédulo que antes. En cuanto a mí, confieso que brillaba. Por una vez, la suerte había estado de mi lado, y había entregado al culpable y todo. No fue una deducción, tal vez, pero fue la victoria. Me senté un rato en el salón, la mitad esperando que Poirot surgiera de las sombras con una de sus sonrisas de conocimiento. En cambio, solo estaba Pip, acurrucado feliz a mis pies, y Weaver, que apareció silenciosamente a mi codo para murmurar. Bien hecho, señor. Porque para que Weaver otorgara tales palabras fue, de hecho, algo notable. 2 días después, Puro regresó de Bruselas. Entró en nuestro piso en las mansiones de Whitehaven, tan impecable como cuando se había ido, ni un cabello fuera de lugar, ni un bigote desplazado. Bueno, mono mía, dijo, quitándose los guantes con precisión. Has tenido un fin de semana tranquilo. Me preparé con el aire de un hombre que trae noticias. Por el contrario, Puro, dije. Hubo un misterio, una desaparición, un robo, un hogar en apuros, y yo, Hastings, lo resolví. Levantó una ceja. ¿Tú? Sí, dije firmemente. Observé, actué y atrapé al ladrón con mis propias manos. El inspector asintió. ¿Por qué? Casi salvaste el honor de la familia. Puro alcanzó el periódico que yacía sobre la mesa, The Times. Lo leí aquí, mono mía, dijo. Un pequeño aviso curioso en las páginas posteriores, aunque no menciona su nombre. Tampoco dijeron que también lo abordé, replicé. Los ojos de Poirot brillaron. Monna Hastings, has empleado el método del accidente con gran brillantez. No es ortodoxo, pero es, como se dice, efectivo. Me reí, un poco tímido. Bueno, tal vez el accidente tuvo una mano. Aún así, fui yo quien lo enfrentó. Una buena apariencia, si puedo decirlo. Poirot me dio unas palmaditas en el hombro. Por una vez, amigo mío, fuiste el detective. Has demostrado que, incluso sin las pequeñas células grises, el coraje y el corazón pueden ganar el día. Te felicito. Y aunque sabía en mi corazón que la fortuna había sido mi aliado más verdadero, me permití un momento de orgullo. Después de todo, ¿cuántas veces puede un hombre decir que trajo un caso a su conclusión sin Poirot a su lado? Y así concluye el caso del detective involuntario. Poirot estaba ausente, pero Hastings demostró que el coraje, la sinceridad y una pizca de fortuna a veces pueden llevar el día, tan seguramente como las pequeñas células grises.